Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a comenzar con otro fantástico torneo, el torneo de Baden-Baden 1870, el cual está lleno de condimentos, desde el plano histórico como desde el plano de partidas fantásticas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir directo al comienzo del estudio de la historia de Baden-Baden. En este caso se jugó desde el 18 de julio de 1870 al 4 de agosto de 1870, ¿sí? Junto a París de 1867, que si no lo vieron, acá arriba pueden verlo, y Viena 1873, que será el próximo torneo que vamos a cubrir, conforman la trilogía de torneos famosos en los días tempranos de la historia del ajedrez, ¿sí? Por supuesto también está el torneo de 1851 que va a estar acá arriba, ¿sí? Torneo de Londres, así que lo pueden también observar. Bueno, básicamente en este torneo surgieron bastantes cambios con respecto a lo que venía sucediendo, es decir, que desde lo reglamentario los organizadores fueron corrigiendo errores del pasado. Por ejemplo, uno de ellos... se jugó con los primeros relojes de ajedrez que todavía no contaban con banderita, pero que ya por lo menos es mucho más similar a lo que venimos acostumbrados, ¿no? Es decir, en este caso ya no se usan más los relojes de arena, ¿sí? Básicamente había 20 jugadas por hora, ¿sí? Ese era el tiempo el cual se permitía pensar, por partida. Por supuesto que no se perdía la partida si pasabas de ese tiempo, pero sí se aplicaba una carga económica bastante importante. Otro detalle que cambia con respecto a los otros torneos es que las tablas empiezan a valer medio punto. Este es el primer torneo donde las tablas comienzan a valer medio punto. Otro gran detalle que podría decirte que este es el primer super torneo de elite de la historia del ajedrez. Porque claro, fíjense que en los anteriores torneos existían muchos jugadores locales que la verdad eran fuertes, pero no eran de los mejores. Acá en este caso solamente se invitaron top mundiales, ¿sí? O sea, los mejores jugadores de la época. Otro gran detalle, y esto fue un pequeño error que por supuesto estamos desentrañando recién los primeros torneos de ajedrez. Los organizadores estaban recién prestando atención a situaciones que pueden ir surgiendo y el reglamento fue cambiando en base también a las situaciones que ocurrían, pero acá hay una bastante curiosa y es que no existía todavía el reglamento de triple repetición. Entonces sucedieron varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, los jugadores solían repetir largas secuencias para ganar tiempo, porque recuerden que era cada 20 jugadas una hora. Entonces, si por ejemplo hacías 20 repeticiones, no pasaba nada, o sea, sumabas la hora y podías pensar de vuelta. Entonces, hay justamente una anécdota de esto en la cual Steinitz aprovechó esto de columpiar sus piezas, de ir para acá, para allá, para repitiendo jugadas, para ganar tiempo y ganar recién en la jugada 124 contra Neumann, ¿no? Que venía peleando el campeonato de igual a igual. O sea, una partida extenuante totalmente y que bueno, justamente se aprovecha el detalle de que no hay triple repetición, ¿sí? Entre otras cosas, Von Köllich, recuerdan a Von Köllich, ¿no? El de que el torneo pasado había salido campeón, ¿no? Que después se vuelve millonario. Bueno, en este caso aparece, pero como secretario en el comité de la organización. Von Köllich de ahora en más deja de jugar oficialmente torneos de ajedrez y se dedica a organizarlos, ¿sí? Y otra de las cosas donde estuvo presente fue el presidente en el comité de apelaciones, ¿sí? Ahora, como les he comentado, hubo varios cambios de reglamento. Por ejemplo, una de las nuevas cosas es que se establecieron rondas fijas, ¿sí? Recuerden que antes se iban jugando a medida que iba pasando, los jugadores que no tenían chances se retiraban del torneo, vieron que hay varios torneos que terminaron, digamos, sin participación de varios jugadores. Bueno, en este caso era obligatorio, y si por ejemplo no se aparecía la partida, fue la primera vez que se empezó a usar la expresión perder por ausencia, por incomparecencia, ¿sí? Entonces, si uno no se presentaba a la ronda, perdía por incomparecencia, se le daba el 0, como estamos acostumbrados hoy en día. Por eso que este torneo de 1870 albergó cambios radicales en lo que respecta a la reglamentación del mismo, ¿sí? Acá surgieron varias reglas muy importantes. Bueno, ahora hay un detalle que de este torneo hace una delicia para los historiadores, y es que pasa algo realmente extraordinario.
Este torneo se juega en medio de una guerra. Y eso es algo fantástico. Es algo que no nos entra en la cabeza hoy en día. Pero, claro, en esa época se libró la guerra franco-prusiana. Que básicamente Prusia era el organizador de este torneo. Entonces, claro, ¿qué sucedió? A 30 kilómetros de donde se estaba jugando se escuchaban los bombardeos, ¿sí? Se escuchaban los bombardeos de la batalla, ¿sí? Igualmente, entre los dos se llegó a un acuerdo tácito porque se sabía que estaba jugando este torneo y llegaron a la conclusión de que no debían atacar la parte de los balnearios donde se estaba desarrollando el torneo. Por eso que los jugadores estaban relativamente seguros, relativamente, porque ya saben que en una guerra puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea que imagínense la situación, súper curiosa. O sea, están jugando un torneo de ajedrez y escuchan bombas, gente disparando. Una locura, ¿no? Una locura. Y en ese contexto se jugó este torneo. Y como última anécdota, y ya pasamos a lo que ustedes quieren, que es la partida, vamos a ver que, por ejemplo, Adolf Stern, uno de los participantes, era justamente germano, ¿no? Entonces, siempre iba con el uniforme puesto a las partidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como sucedió luego, en la cuarta ronda le avisaron que tenía que ir a luchar al frente y abandonó el torneo y se fue a pelear a la guerra. Cosas increíbles que pasan en la historia del ajedrez, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito a hacer un breve repaso acerca de los jugadores que participaron del mismo torneo y ya pasamos a la partida, ¿sí? En este caso, Adolf Andersen, por supuesto, uno de los mejores jugadores de la época, ¿no? O sea, si no el mejor, al menos en este tiempo, ¿sí? Ganador ya del torneo de 1851, el ganador, por ejemplo, también de varios torneos internacionales antes de este mismo, ¿no? Samuel Rosenthal, otro que, digamos, se dedicó más que nada a la enseñanza y que, bueno, siempre estuvo presente en los siguientes torneos internacionales. Realmente muy fuerte, uno de los grandes maestros de la época, ¿no? Gustav Neumann, un jugador también del Imperio Alemán, el cual había ganado, entre otras cosas, torneos con 34 en 34, una locura, ¿no? Y William Steinitz, que todos seguramente lo conocerán, jugador, en este caso del Imperio Húngaro, el cual después, posteriormente, va a ser campeón del mundo. Cecil de Beer, el primer campeón británico del primer torneo británico de la historia. Simon Winauer, gran jugador ruso en este caso, el cual, tiene un estilo muy, muy marcado, muy interesante y que, conocerán seguramente por la variante Winauer en la defensa francesa, ¿no? Joseph Blackburn, la muerte negra, le decían, porque generaba ataques realmente impresionantes, ¿no? Así que Joseph Blackburn, otro gran jugador británico. Adolf Stern, el que comentábamos, ¿no? El guerrero que tuvo que ir a pelear. Johannes Mischwick, en este caso también, uno de los jugadores locales y que realmente, por ejemplo, entre otras cosas, en el Congreso de Torneo de Alemania, porque capaz que no sea tan conocido para ustedes, pero entre otras cosas, él había salido segundo en el torneo de Alemania. Es decir, no era un jugador flojo, era un jugador realmente muy bueno. Y por último, Louis Poulsen, que lo recordarán seguramente de la defensa siciliana Poulsen, entre otras cosas, ¿no? Un jugador realmente muy fuerte y que participó en muchos torneos de la época, ¿sí? Pero ahora sí, vamos a lo que realmente nos gusta muchísimo, que es la parte de la partida del día. Y en este caso vamos a ver una partida fantástica entre William Steinitz contra Louis Poulsen, ¿sí? Que es considerada una partida, una de las joyas dentro del ajedrez, porque pasa algo fantástico, lo vamos a ver ahora. La partida arranca con E4, E5, caballo C3, caballo C6, una apertura vienesa, y en este caso viene F4. Esto es teórico, es bastante normal, muy similar al gambito de rey, pero la diferencia es que está el caballo en C3 defendiendo el peón D4. Vino E por F4 y ahora D4, uno de los gambitos el cual era asiduo el gran Steinitz. Y es uno de los gambitos más peligrosos de hacer por parte de las blancas, porque luego de dama H4 jaque viene rey E2, y como gran anécdota, en uno de los torneos de las vueltas de Kasparov en San Luis, juega esta variante contra Karyakin, ¿sí? La voy a estar subiendo a la partida en breve, pero es impresionante. En un blitz juega esta línea, ¿no? Reviviendo a los jugadores del pasado, una línea del pasado. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Porque, a ver, seguramente muchos estarán mirando esto y digo, pero esto es una total locura. ¿Qué estás haciendo? Estás llevando el rey a E2. ¡Wow! ¿Cuál es la idea? Bien, la idea es bastante interesante. Lo que quiere hacer en principio es jugar caballo F3 y ganar un tiempo sobre la dama, ¿sí? Que es más o menos lo que pasa en la partida. Ahora,
Parece un precio un poco alto el rey N2. Sin embargo, el blanco considera que va a poder defender bien la posición. Y bien si lo hace, miren. D6, caballo F3 vino alfil G4. Entonces el blanco captura alfil por F4. Recuperando el peón. Y a cambio de todo esto que parece una locura, el blanco tiene el centro. Y tiene un muy buen desarrollo. Entonces el blanco lo que hace es confiar en que, por ejemplo, no va a recibir mate debido a que al negro le faltan piezas. Es decir, que no es tan ilógico y tan alocado como podemos pensar. Siempre hay una lógica detrás de todo. Y en este caso es esta, ¿no? El detalle de, como él tiene menos piezas, no puede atacarme. Lo cual no es tan cierto. Vino en roque largo y acá una de las jugadas fantásticas de la partida. Que cuando uno la ve dice, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Que es rey E3. ¿Y quién dijo que un rey no puede participar de la lucha? ¿Quién dijo que un rey no puede participar de la lucha? Dando el ejemplo, ¿no? Como hacían los antiguos generales, que cuando se generaba la batalla iban a atacar enfrente del ejército. El rey da el ejemplo y va a defender el centro, ¿sí? Va con rey E3, lo cual es hiper arriesgado, pero también tiene su lógica, porque necesitamos sacar el alfil de hacia E2. Entonces, con rey E3 lo que hace es controlar todo el centro, todo está defendido, sobre todo el alfil de F4. Una jugada fantástica realmente, ¿no? Vino dama H5, alfil E2. Entonces, yo me imagino la situación de Poulsen, ¿no? Totalmente choqueado por la situación. Es decir, tiene un rey en E3 y no le puedo dar jaque mate. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar pasando? ¿Qué está sucediendo? Me imagino a Poulsen pensando en eso, ¿no? Entonces hace dama A5, llevando a la dama hacia el otro sector. Y yo considero que esta podría ser la primera pequeña imprecisión. Capaz que caballo F6 lucía un poco mejor. Aunque la verdad es que después de D5, caballo E5, no está de todo claro que el negro, o sea, que el blanco esté peor, ni mucho menos. Parece todavía bastante sólido, ¿sí? Por supuesto, dentro de una posición muy alocada, ¿no? Bueno, pero en la parte viene dama 5 y acá es un poco uno de los errores que comete Poulsen debido a que, claro, deja de desarrollar sus piezas. Vino a 3 con intenciones de jugar un B4 y este es otro de los grandes problemas que tiene esta jugada. Ahora el blanco va a comenzar a avanzar por este lado y no va a tener ningún tipo de contrapartida. Alfil por... Y ahora otra jugada buenísima por parte de Steinitz. Juega rey por F3. El rey sigue haciendo de las suyas. Defendiendo la posición, pero al mismo tiempo dejando el alfil en E2, que es realmente importante para después producir el avance de B4, B5. Por eso es que toma de rey. Si total este rey ahora va a tratar de escapar por este lado. Entonces vino dama H5, rey E3, nuevamente el rey se queda en el centro ganando tiempos en la posición, dama H4 y B4. Entonces realmente es fantástico esto porque el blanco comienza un ataque con el rey en el centro, algo que parece en primera instancia totalmente alocado, pero que tiene sus bases posicionales en que tiene todo el centro, que el negro parece en principio que no puede actuar sobre el mismo, y sobre todo en el hecho de que tiene más desarrollo. Entonces, por esas razones es que Steinitz piensa en que el rey, a pesar de que está en el centro, no va a poder ser explotado por el rival. Por el simple hecho de que bueno, no tiene con qué. Sin embargo, no es tan cierto. Por ejemplo, F5 acá sería muy interesante porque necesitamos abrir líneas contra ese rey. F5 hubiera sido una jugada un poco más precisa que lo que pasó en la partida porque, en cierta manera, hubiera puesto en duda un poco el plan que generó Steinitz en esta situación. Sin embargo, vino G5, que parecen bastante lógica. Lo que pasa es que le da justo los tiempos exactos para después de, por ejemplo, dama H6, seguir con el ataque. Y sigue con el ataque en una posición realmente increíble, ¿no? O sea, está a punto de recibir un descubierto y no se asusta. Una valentía por parte de Steinitz impresionante realmente, ¿no? Entonces vino caballo C7 y ahora torre F1, una jugada muy buena que ocupa la columna, por supuesto, pero en realidad tiene la misión de llevar el rey a resguardo por F2 y G1. Entonces cuando vino caballo acá, el rey dijo, yo ya he cumplido mi papel acá y voy a retirarme hacia aposentos más tranquilos. Caballo G6, rey G1 y ahora es impresionante, pero la posición es totalmente devastadora para el blanco. Tiene el centro, todas las piezas apuntando hacia casillas claves de la posición, el ataque que ya se está desarrollando, mientras que el negro tiene las piezas totalmente mal ubicadas y un ataque que realmente es totalmente ficticio, ¿no? Entonces vino dama G7, dama D2, primero disponiendo las piezas en la mejor ubicación, ¿sí? Dama D2, terminando el desarrollo, H6 y ahora sí continuamos con el ataque. A4,
torre G8, y este es un momento muy interesante, porque les quiero consultar, les recomiendo que frenen el video un segundito y piensen acerca de cómo creen que habría que continuar esta posición. ¿Cuál creen que es la mejor jugada por parte de las blancas? Bien, supongo ya habrán pensado su tiempo, habrán encontrado probablemente que la mejor jugada acá es un tema de ataque muy típico en estos tipos de situaciones. Acá, se ve mucho en la siciliana sobre todo, B6, este tipo de maniobras son muy interesantes porque se sacrifica un peón pero a cambio de abrir líneas. Entonces luego de A por B6 vino torre por F6, espléndida combinación por parte de Steinitz, que básicamente lo que permite que es llevar todas las piezas al ataque. Porque, por ejemplo, dama por alfil jaque, rey b8 y caballo d5. Y vean cómo las piezas blancas se abalanzan hacia la posición del negro, dejando la partida totalmente ganada. ¿Por qué? Puede parecer medio extraño, pero es calidad de menos. Pero claro, fíjense sobre la zona de acción, y esto es lo importante. Recuerden esto, cuando atacamos necesitamos tener mayoría de piezas. Los alfiles apuntando, fíjense esto. El caballo apuntando, amenazando también a la dama de paso. La torre y la dama que están por abrir columnas sobre la A y que van a entrar en la posición del negro. Mientras que el negro, en todo caso, lo que está sucediendo es que no tiene piezas defendiendo. Están todas en el otro sector, ¿sí? Entonces vino dama G7, un sacrificio posicional fantástico. A5. Y acá el negro intenta ahí desesperado tratar de buscar algún tipo de alternativa, pero bueno, no es posible, ¿no? Simplemente hace A por B6, muy buena jugada. No le presta atención a la amenaza de G4 porque ahí justamente existe la opción de jugar B por C7. Por eso que el negro captura acá. Caballo por B6, otra vez otra amenaza mortal por parte de las negras, que si por ejemplo, de las blancas, perdón, que si por ejemplo llegaran a capturar el alfil por este lado, no jaque acá, que también sería bastante interesante, sino que aún más preciso, podemos jugar dama C3. Y le cortamos la retirada al rey. Recuerden, este tipo de jugadas son muy importantes, muy importantes. Muchas veces nosotros tenemos los jaques directos y nos empezamos a nublar con ese tipo de jaques, cuando en realidad la mejor opción siempre es: ¿a dónde se puede escapar el rey? ¿Tengo forma de evitarlo? Sí, bueno, lo evito y después en la próxima doy jaque mate, ¿no? Entonces, por estas razones que viene caballo F7 tratando de llevar desesperadamente una pieza a la defensa. Sin embargo, simplemente peón por, dama F7 y ahora F6. Un pequeño sacrificio de peón con la intención de básicamente abrir líneas para el alfil. Vino caballo C6 y se une también los peones al ataque. La verdad que una demostración fantástica por parte del futuro campeón mundial, ¿no? Caballo A7, dama 2 y bueno, simplemente intenta jugar caballo B5, aunque realmente sin mucho éxito. La idea es que si peón por caballo se cambian las damas y parece que el ataque más o menos dentro de todo se frena un poquito, pero bueno, no es así porque simplemente el blanco juega caballo D5 de forma magistral y ahora está totalmente perdido el negro, ¿no? Hace dama por, totalmente desesperado, peón por, caballo por, dama jaque, rey C7 y ahora un mate bastante bonito con torre C1 jaque, caballo C6 y torre por C6, aprovechando la esclavada del peón de B7, ¿no? Una posición final hasta totalmente pintoresca y fantástica, ¿no? Entonces, ¿quién dijo que el rey no puede ser utilizado en el ataque, ¿no? Una partida fantástica por parte de Steinitz, que bueno, decidí ponerla en esta primera ocasión porque para arrancar a ver lo fantástico que fue este torneo, ¿sí? Para comenzar a aprender un poco acerca de bueno, cómo atacar, por ejemplo, en este caso, y de qué aperturas se utilizaban en esta época. Estilo muy, pero muy agresivo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan quedado claros todos los conceptos y por supuesto ya saben, pueden seguirme por las redes sociales, en Instagram, en Telegram, ¿sí? También pueden suscribirse al canal si les gustó el contenido para estar atentos a cuando suba más contenido, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en Telegram, en Instagram estoy subiendo también preguntas y respuestas, ¿no? Cosas así para que también puedan participar y estar atentos a cuando suba el video y también divertirse un ratito, aunque sea respondiendo una preguntita, respondiendo algo que bueno, siempre va a estar bastante interesante. Entonces recuerden seguirme en Instagram y seguirme en Telegram, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima edición de la historia de los torneos, ¿sí? Así que bueno, chau, nos vemos.